Mi buen pastor Jesús presenta Yo acuso, en la voz del ministro Juan Navarro, de la pluma del teólogo y apologeta Dr. Hiram Almirudis. Amada Iglesia y Ministerio del Señor, estamos viviendo en tiempos tan peligrosos que la tormenta se escucha cada día más y el rugir de los vientos queriendo destruir al verdadero pueblo del Señor. Por eso tocamos la trompeta denunciando las mentiras que se han introducido dentro de la iglesia, como dice Judas en su carta, gente que se ha introducido trayendo error, mentiras y doctrinas destructivas, las mismas que en esta ocasión están siendo denunciadas. Dios le bendiga y le permita salir de ese error si usted ha sido víctima del engaño. Dios le bendiga, es mi deseo. Introducción. En caso de que se nos haya olvidado, el verbo acusar significa imputar a alguien algún delito o culpa, vicio o cualquier cosa vituperable. Denunciar, delatar, reconvenir, censurar, reprender. Muchos piensan que el acusar es únicamente obra del demonio, por lo que dice Apocalipsis 12:10, olvidando que Moisés y los profetas del Antiguo Testamento fueron furibundos acusadores de Israel por causa de sus infidelidades al pacto con Jehová, que Juan el Bautista lo fue señalando públicamente, los pecados de quienes venían a su bautismo, que nuestro Señor Jesucristo fustigó cáusticamente a los escribas y fariseos que con el manto de su religiosidad intentaban disimular el voluminoso fardo de sus intrigas. Como una ligera muestra de las acusaciones del Señor a los religiosos de sus días, lea Mateo 23. ¿Y qué de los autores del Nuevo Testamento? Lea Romanos 1, Corintios, Gálatas 2, Pedro, Judas, y verá cómo acusaron a los falsos cristianos y a aquellos que introducían falsas doctrinas y prácticas dentro de la iglesia. ¿Qué decir de los padres apostólicos, los padres del desierto, los apologistas y los obispos que citaron los grandes concilios ecuménicos? Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Juan Calvino, Jerónimo de Savonarola, Juan Hus y todos los egregios paladines de la Reforma Protestante fueron incisivos acusadores de la iglesia apóstata de sus días. Ya no recordamos por estar enredados en nuestros chiflidos, saltos marsupiales, bailes, coreografía, banderines que ondean en los cultos, preencuentros, encuentros y postencuentros, y las visiones estrábicas, del matrimonio castellanos, lo que fueron las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, acusando a la iglesia de sus apostasías. No hay, por amor a Jesucristo, alguien que le diga a la iglesia de todas las sandeces, barrabasadas, herejías, mentiras y basuras que son parte de la liturgia y doctrina de muchas congregaciones. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, estos acusaron más a la nación del pacto, Israel, que a las naciones gentiles. En el caso del Señor Jesús, no encontramos acusaciones contra los publicanos, pecadores y meretrices marcadas con el índice de sus victimarios.
Sus acusaciones fueron directamente en contra de los representantes de la religión organizada. No solamente les repitió el funesto "ay de vosotros", sino que les señaló consistentemente sus fingidos actos religiosos que ameritaban la sentenciosa y fatídica frase ya mencionada: "ay de vosotros". Lo penoso es que, teniendo toda esta vasta información de lo que sucedió en tiempos bíblicos, las acusaciones del Señor se nos resbalan como si estuviésemos encebados, no dejando rastro de haber pasado sobre nosotros. Todo esto es una prueba irrefutable de la callosidad que existe en las conciencias de quienes se supone sean los guías espirituales del pueblo de Dios, de la falta de discernimiento cristiano que pulula en las iglesias, que ignora la Biblia a pesar de los saltos olímpicos que se dan en el santuario, de la degenerada escala de prioridades que se ha entronizado en el liderazgo eclesial, todo por el prurito diabólico de los números. Es sencillamente desconcertante que líderes de la iglesia le apliquen el mote de retrógrados a quienes no están de acuerdo de que los jóvenes y señoritas hagan el tren o la víbora tomados de la cintura en sus reuniones. Pero lo patético, lo inconcebible, lo inimaginable es que dentro de la iglesia de Dios se haya introducido por líderes irresponsables que tendrán que enfrentar el severo juicio de Dios las enseñanzas y prácticas paganas del matrimonio castellanos de Bogotá, Colombia. Esto sencillamente es una prueba brutal de la condición apóstata que existe en la iglesia de hoy. Por lo tanto, yo acuso a todos los simpatizantes y promotores de las enseñanzas y prácticas del matrimonio castellanos de traidores al Evangelio, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a la eficacia de su sangre derramada, a la doctrina bíblica y a la iglesia. Yo acuso a todos los simpatizantes y promotores de las enseñanzas y prácticas del matrimonio castellanos, de introductores en la iglesia, de ideologías paganas y satánicas tomadas de la nueva era, espiritismo, ocultismo, magia, clarividencia, onomancia, visualización, canalización, brujería, numerología, prácticas cabalísticas, viajes extracorpóreos, desdoblamiento astral, viajes siderales, exorcismo pagano, pensamiento positivo, rompimiento de maldiciones generacionales, terapia regresiva, sanidad interior, las sandeces de la mal llamada superfe, entre otras muchas. Yo acuso a todos los simpatizantes y promotores de las enseñanzas y prácticas del matrimonio castellanos de ladrones espirituales al haber eliminado de las iglesias las enseñanzas de la escuela dominical y así robado a los creyentes del conocimiento de la palabra de Dios. Yo acuso a todos los simpatizantes y promotores de las enseñanzas y prácticas del matrimonio castellanos de embusteros al hacerle creer a la gente de que son liberados de traumas subconscientes cuando supuestamente los transportan hasta el vientre de sus madres, donde empiezan a identificar supuestos problemas emocionales. Yo acuso a todos los simpatizantes y promotores de las enseñanzas y prácticas del matrimonio castellanos de herejes por aceptar disparates
tan mayúsculos como, número 1, la visión de la cruz que pretende haber tenido la señora Claudia Castellanos, en la cual durante 3 horas fue crucificada con Cristo y sufrió los mismos dolores que Cristo sufrió. Número 2, de haber presenciado durante estas 3 horas la mayor manifestación demoníaca que oscureció la tierra y que mordisqueaban su cuerpo juntamente con el de Cristo. Número 3, que nadie pueda conocer verdaderamente a Dios como Padre a menos que tenga la misma revelación de la cruz de Claudia Castellanos. Número 4, que Habacuc 2 del 1 al 2 y Ezequiel 47 son una referencia al G12 de acuerdo a una revelación que Dios le dio a César Castellanos. Número 5, que se logra mucho más espiritualmente en 3 días de encuentro que en todo un año de asistencia a la iglesia. Número 6, que César Castellanos ha visto más milagros por medio de la visión de la cruz que por cualquier otro medio. Número 7, que el nombre que le ponen a las personas al nacer determina el destino de ellas. Número 8, que solamente cuando se implementan las enseñanzas y prácticas de César Castellanos, los ángeles le rinden a Dios una genuina adoración. Número 9, que los cristianos son pequeños dioses con poderes creativos idénticos a los de Dios. Número 10, que los cristianos tienen la autoridad de movilizar a los ángeles para que ministren en la tierra. Número 11, que Cristo estaba comprometido con el plan de salvación únicamente un 80%. El 20% restante era indecisión por temor a la cruz, y que sus ojos espirituales fueron abiertos en Getsemaní, comprendiendo que tenía que estar comprometido con el plan de redención al 100%. Número 12, que Dios le dio la revelación del G12 a César Castellanos como la estrategia de los últimos días para la evangelización del mundo. Número 13, que la iglesia parroquial de 200 miembros nada más habrá de desaparecer y que todas las iglesias tendrán como mínimo 100,000 miembros. Número 14, que Dios le reveló que por medio del G12 las gentes correrán por las calles en grupos de millones y millones en busca de salvación. Número 15, que uno puede obtener lo que quiera por medio de sus sueños, de la visualización y el poder de las palabras que uno pronuncia. Número 16, que tanto Abraham como David necesitaron sanidad interior. Número 17, que el Padre fue crucificado. Número 18, que todos los cristianos están endemoniados y necesitan asistir a un encuentro para que les hagan exorcismo. Número 19, que el verdadero bautismo en el Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos de los que dirigen los encuentros. Número 20, que la regeneración bíblica es una experiencia muy subjetiva que se complementa con lo que se obtiene en los encuentros. Inciso A, sanidad interior o terapia regresiva. Inciso B, exorcismo. Inciso C, rompimiento de maldiciones generacionales. E inciso D, el genuino bautismo en el Espíritu Santo. Número 21, que la himnología tradicional es obsoleta. Número 22, que los consejeros de la iglesia, diáconos y departamentos tales como caballeros, damas y jóvenes deben ser sustituidos con el gobierno de los 12. Número 23,
que las cosas que se dicen y suceden en los encuentros deben ser mantenidas en un estricto sigilo. Número 24, que la autoridad de los padres sobre sus hijos ha sido eliminada y transferida a los líderes del G12. Cualquier problema que los jóvenes tengan deben ser referido a sus líderes y no revelado a sus padres. Yo acuso a todos los simpatizantes y promotores de las enseñanzas y prácticas del matrimonio castellanos de irresponsables e imprudentes al someter a la gente a situaciones en las cuales pueden sufrir daños mentales irreversibles, al participar en los procedimientos de la terapia regresiva, también llamada sanidad interior, al exorcismo que hacen en sus llamadas liberaciones y rompimiento de maldiciones generacionales. Los casos que nos han sido informados y que guardamos en nuestros archivos de personas que han enloquecido o se han endemoniado son simplemente más que alarmantes. Lo que el autor de esta acusación no entiende es por qué los familiares y conocidos de las personas que han enfermado no han sido reportados a las autoridades policíacas para que éstas tomen cartas en el asunto. Tampoco el autor no entiende por qué no se han hecho demandas civiles contra los ministros que conducen los perjudiciales encuentros. El autor desea compartir un caso del cual es testigo. Pastoreaba quien esto escribe una iglesia de la cual era miembro un joven ejemplar en todo sentido. Tanto este autor como su esposa lo miraban como parte de la familia, sumamente cariñoso, centrado, maduro para su joven edad y un ejemplo para todos los jóvenes de la iglesia. Sin consultar a quien esto escribe, este joven decidió asistir a un retiro espiritual que cierta iglesia organizó como a 1200 kilómetros de distancia. Solamente Dios sabe lo que sucedió en aquel infortunado retiro, ya que cuando el joven regresó, actuaba anormalmente. Su mirada era fija y desafiante, su proceder raro, y cuando oraba en los cultos, lanzaba gritos espeluznantes como un demente o poseído. Su manera de actuar era tan fuera de lo normal que el autor tuvo que hablar con la novia de este joven a fin de que postergara la boda para ver si su caso mejoraba o empeoraba. Han pasado más de 40 años y sigue actuando en la misma forma anormal. ¿Deseamos que sigan repitiendo casos de esta índole? ¿Saben aquellos que la quieren hacer de psicoterapeutas y psiquiatras sin tener el entrenamiento pertinente, de exorcistas y expertos en demolición de maldiciones generacionales, los vericuetos en que se meten y los daños que pueden causar? Yo acuso a todos los simpatizantes y promotores de las enseñanzas y prácticas del matrimonio castellanos, de divisionarios de la iglesia, llamadas telefónicas de países centroamericanos hechas por ministros de distintas iglesias y denominaciones, llamadas telefónicas y correos electrónicos de líderes de denominaciones pentecostales de los Estados Unidos, México y Centroamérica cargan el mismo tenor. Nuestras iglesias se están dividiendo. Cierto ministro del noreste de los Estados Unidos nos llamó para hacernos saber que en su denominación ya se han separado 21 iglesias por culpa del G12 en 2 países centroamericanos, Guatemala y El Salvador. 2 organizaciones pentecostales bien conocidas y respetadas están, si es que no lo han hecho ya, por independizarse,
porque los líderes están promoviendo las demencias del G12 y los ministros serios no quieren saber nada de tal disparate. Si todo lo mencionado no amerita preocupación de parte de la iglesia y del ministerio, Dios tenga misericordia de nosotros.